Amigos, y la nueva subvariante XBB.1.5 del COVID-19 encabeza los contagios en los Estados Unidos. Amigos, y la Fuerza del Pueblo dice que hay responsabilidad del gobierno ante el auge del cólera. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiv y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal para que reciban el contenido de todas nuestras consultas de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, también en Instagram. Estamos como Ricardo Opelman, todo juntito. Amigos, estamos en Twitter como @consultapar, Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos, llámenos, hagan sus sugerencias con respecto al contenido y sus preguntas que les serán contestadas. Amigos, darle las gracias a todos ustedes que nos sintonizan en esta hora de hoy domingo de 12 a 1 y nos permiten entrar en sus hogares para compartir con nosotros esta orientadora consulta de salud. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y la nueva subvariante de Omicron, la XBB.1.5, se está expandiendo a lo largo de Estados Unidos y representa ya alrededor del 40% de los casos de COVID en esa nación, frente al 20% que tenía la semana pasada. Según los últimos datos gubernamentales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, esta subvariante encabeza, oigan bien, el 40% de los nuevos casos del COVID-19 y ha ganado terreno de manera especial en el noreste. En regiones, amigos, como Nueva York, ya alcanza el 75%. Y el CDC alerta de que esta subvariante del Omicron es la dominante en estos momentos del COVID-19 y que puede que sea más transmisible que otras variantes, pero aún desconocen si tienen efectos más severos. Y nos llama la atención esta información porque hemos venido en estas consultas participativas a lo largo de toda la pandemia, exhortando a todos ustedes, amigos televidentes, y a todo el mundo que nos sigue desde diferentes naciones, a que mantengamos de manera voluntaria y conceptual la protección personal para cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás, como lo es el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, amigos, y el distanciamiento social en manera de lo posible. Amigos, y del cólera vamos a hablar en extenso en nuestra próxima consulta, pero vemos como el partido Fuerza del Pueblo acusó al gobierno de actuar con irresponsabilidad ante el auge del cólera en la República Dominicana. En una rueda de prensa encabezada por su secretario de Salud, el doctor Ramón Alvarado,
La Fuerza del Pueblo dijo que la población dominicana ha sido dejada en estado de abandono, por lo que el cólera podría convertirse en una gran epidemia en nuestro país. Calificó como un fracaso el trabajo preventivo que en materia de salud dicen ejecutar las autoridades sanitarias. El 2 de octubre de 2022, recordamos que en la vecina República de Haití se inició un brote de cólera que luego se convirtió en epidemia. Y hasta el momento, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se han reportado en Haití 22.469 casos sospechosos y han muerto 452 personas. Entre los principales factores de riesgo para la propagación del cólera, mencionó este dirigente político de la Fuerza del Pueblo, los movimientos de población por la migración y el comercio internacional. Además, señaló la falta de un adecuado sistema de alcantarillado, los problemas de saneamiento ambiental y el hacinamiento. Dijo que en la República Dominicana ya han sido notificados varios casos de cólera en Higüey, Santo Domingo, el Distrito Nacional, y aquí en la capital, el Distrito Nacional, la mayoría de esto en la Sursa, San Carlos y Villas Agrícolas. Por su juicio es preocupante la ausencia de información sistemática por parte de las autoridades a este respecto. Y nosotros decimos, vemos todos los días noticias de las autoridades de salud con respecto del cólera. Amigos, y hasta aquí nuestro corto comentario de hoy, ya que tenemos a la doctora Elizabeth Lain Núñez Ayala, cardióloga, electrofisióloga, en nuestra consulta central, donde hablaremos de marcapasos y patologías cardíacas. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta oportunidad, en esta consulta de orientación para todos ustedes, una amiga, una doctora cardióloga, electrofisióloga, cuasi productora de consulta participativa que ha estado con nosotros, acompañándonos cada vez que le hemos solicitado que venga para que oriente a todos ustedes. Nos referimos a la doctora Elaine Núñez Ayala, cardióloga, electrofisióloga, a quien le damos la bienvenida a su casa. Gracias, Ricardo. Bueno, y gracias a la productora ejecutiva del programa, la señora Julia también, por la invitación. La Para mí es jefa. un placer. La jefa. Así es. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes hablando de cardiología, arritmias, electrofisiología. Bien, doctora, vamos a arrancar con algo básico y algo que también es una de las inquietudes que tenemos de nuestros amigos televidentes. Cardiólogo y electrofisiólogo, y cardiólogo electrofisiólogo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos, ambas especialidades, cardiología y electrofisiología y cardiólogo internista? Sí, la electrofisiología, voy a comenzar por ahí, es una subespecialidad de la cardiología. Es un médico cardiólogo que en este país debe ser internista también, o sea, es internista, cardiólogo, especializado en todo lo que son los trastornos del ritmo cardíaco. Electrofisiología se define precisamente por eso y se caracteriza por eso porque trata todos los problemas relacionados con el ritmo cardíaco. El cardiólogo
Sí, el cardiólogo es un médico especialista en todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, que también tiene como requisito ser internista. O sea, doctora, mire qué bueno eso, porque tenemos amigos que se confunden, porque la mayoría, según nos preguntó un amigo, de los pacientes que asisten al cardiólogo o electrofisiólogo vienen referidos de su cardiólogo. Entonces, la confusión es el cardiólogo, electrofisiólogo, tiene que ser cardiólogo, primero tiene que ser especialista en cardiología y la electrofisiología es una subespecialidad para manejar áreas específicas del corazón. ¿Es esto? Exactamente, es un médico internista, cardiólogo, especialista en arritmias cardíacas. O sea que un médico electrofisiólogo tiene consulta para pacientes con padecimientos cardiovasculares, con patologías cardíacas que no solamente tengan que ver con asuntos de marcapasos y electrofisiología. Eso es correcto. Perfecto. Pues esos son de las confusiones que tienen ciertos pacientes cuando su cardiólogo le dice, mira, tiene que ver el electrofisiólogo, hay que implantarte un marcapaso, porque sabemos que el médico internista no hace la colocación de marcapaso. Esa es ya una especialidad de ustedes los cardiólogos electrofisiólogos. Pero doctora, díganos, el electrofisiólogo, ¿cuáles son las patologías que trata el electrofisiólogo específicamente? Y todos los trastornos cardiovasculares que condicionan a arritmias cardíacas y también todos los trastornos que de una forma u otra en algún momento determinado necesitan el implante de algún dispositivo de estimulación y también los trastornos propios del corazón, del miocardio específicamente, que condicionan a arritmias cardíacas. También el electrofisiólogo se dedica a lo que es el tratamiento del síncope y todas las evaluaciones relacionadas con el síncope, que es la pérdida del conocimiento que conocemos comúnmente como el desmayo común. O sea que este síncope, este de mayo común, es tratado por el electrofisiólogo. Es así, es correcto. Eso es también muy importante. Doctora, y dentro de esas patologías que trata usted en su experiencia como electrofisiólogo, ¿cuál es la patología que mayormente se presenta al electrofisiólogo? ¿Cuál padecimiento del corazón es el más común en nuestra población? En nuestra población, el padecimiento más común son las arritmias cardíacas, específicamente las taquiarritmias. El corazón funciona con electricidad. La electricidad es lo que le permite al corazón hacer su función de bomba, su función contráctil. Y cuando hay alguna alteración en esa generación del impulso eléctrico, de esa electricidad, ya sea de forma rápida o de forma lenta, es lo que se denomina arritmias. Y específicamente las taquiarritmias son las más frecuentes vistas en la consulta cardiológica. Es una afectación del día a día. Doctora, la palpitación, el ritmo cardíaco y la taquiarritmia es lo mismo. Bueno, la palpitación es la manifestación clínica de las arritmias. La palpitación es lo que el paciente percibe como el latido anormal, que muchas veces está relacionada con las taquiarritmias. Las taquiarritmias es cuando el ritmo va rápido, el corazón se conduce de forma anormal, desorganizada, irregular, caótica en muchos casos. Y la principal manifestación son las palpitaciones. Hay otras también que son muy frecuentes, como el dolor de pecho, la falta de aire, la debilidad e incluso la pérdida del conocimiento.
Doctora, ¿y estas palpitaciones pudieran ser provocadas por alguna deficiencia o mal funcionamiento de los órganos del cuerpo? Como ejemplo, hay personas que creen que tienen palpitaciones cuando tienen problemas estomacales, problemas del estómago. ¿Es eso posible? Sí, existen diferentes órganos y sistemas que cuando se afectan pueden condicionar a alteraciones del ritmo y eso se manifiesta sintomatológicamente hablando por las palpitaciones. Por poner un ejemplo, los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, que tienen desequilibrio en los electrolitos, pueden generar taquicardias y eso se manifiesta como síntoma principal con palpitaciones. E inclusive problemas renales y hepáticos, doctora, pueden producir las palpitaciones también. Así es, los problemas renales son mucho más frecuentes incluso los problemas hepáticos, porque los problemas renales muchas veces generan alteración en los electrolitos, sobre todo el potasio, y esto puede condicionar a ritmos rápidos y más comúnmente a ritmos lentos. Y el paciente también puede presentar palpitaciones, debilidad, mareos, pérdida del conocimiento. Doctora, ¿cuáles son los estudios que se realizan para llevar a un cardiólogo internista, a un cardiólogo electrofisiólogo, a decidir o a recomendar la colocación de un marcapasos? ¿Cuáles son estas señales, estos signos que da el corazón? Hay muchos a tomar en consideración, sobre todo que cuando se presenta la necesidad de colocación de un marcapasos, es porque el corazón está lento. El corazón funciona, se late, se contrae, hace su actividad de bomba de forma automática por células que generan electricidad ubicadas en zonas muy específicas del corazón. Cuando estas zonas por alguna razón se calcifican, se fibrosan, se enlentecen, hacen que el corazón se ponga a trabajar en un ritmo más lento de lo habitual y es lo que lleva a la necesidad de colocar un marcapasos. Ahora bien, existen muchas pruebas que se pueden hacer dependiendo del contexto del paciente. Por ejemplo, en un paciente joven, puede tener alteraciones en el músculo cardíaco, tener una fibrosis o una cicatriz en el músculo cardíaco que le genere un ritmo rápido que haya que poner un marcapasos. O también puede tener en las células que generan la actividad eléctrica, afectación en sus canales que también condicionan arritmias y que puede necesitar un marcapasos. Eso es una persona joven. Ahora, en una persona mayor, en un adulto, puede ser por fibrosis, calcificación, envejecimiento, y en esos casos, pues existen pruebas que se hacen, que el paciente nos lleva a hacer el diagnóstico, como es el Holter, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo. Y también en aquellos pacientes donde el ritmo lento o rápido se relaciona con la isquemia del corazón, del músculo cardíaco, también en esos casos se hacen otras pruebas para ver específicamente si hay isquemia como causa del ritmo lento, que no en todos los casos se le implanta un marcapasos. En los más jóvenes, el eco, el electro, el holter, nos da esta información y un punto muy importante son los antecedentes familiares. En personas jóvenes, por ejemplo, puede haber antecedentes de que alguien en la familia haya fallecido de repente, súbitamente, y eso es un factor a tomar en consideración muy importante. Y en los adultos, por ejemplo, en las personas mayores, si hay antecedentes de enfermedad coronaria, de infarto a temprana edad, que también se toman muy en consideración a la hora de evaluar el paciente y la necesidad o no de un dispositivo de estimulación como es el marcapasos.
Doctora, la cardiomegalia, el agrandamiento del músculo del corazón y en sentido contrario, la reducción del músculo del corazón, ¿también pueden conducir a la colocación del marcapaso? Por supuesto, cuando existe dilatación del corazón, por ejemplo, que el músculo cardíaco se adelgaza, se pone más fino, se aumenta de tamaño, es lo que lleva a la insuficiencia cardíaca. Existen algunos tipos de insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando el bombeo del corazón está reducido, asociado a otros factores también que necesitan la colocación de un marcapasos especial, que es un marcapasos resincronizador, para ayudar a que ese músculo cardíaco se contraiga de forma fisiológica o de la forma más ordenada posible. Espérese, doctora, esa es muy importante. Un marcapaso especial que lo que hace es reestimular el corazón para su crecimiento, así podemos decirlo. Sí, cuando el corazón está grande, que está cardiomegalia, por ejemplo, la cardiomegalia es cuando el corazón está aumentado de tamaño. Generalmente esta cardiomegalia se puede acompañar de otras condiciones, como es un volumen de sangre reducido cuando el corazón se contrae, que es la disfunción sistólica, se define así, o la fracción de eyección reducida. Si además de eso hay alteración en la contracción de las paredes del corazón, o sea, el músculo se contrae de forma desorganizada, existe un marcapasos especial que ayuda a resincronizar, a sincronizar lo que es la contracción del corazón de forma fisiológica, o sea, de forma más organizada, de manera que facilite un mayor expulsión, o sea, un mayor volumen de sangre cada vez que el corazón se contrae. Y ese marcapasos, que se llama resincronizador, es un marcapasos especial para los pacientes que tienen cardiomegalia, insuficiencia cardíaca. No cardiomegalia sola, porque la cardiomegalia sola no, pero sí cuando esa cardiomegalia se acompaña de otras alteraciones, tanto del músculo como de la parte eléctrica del corazón. Doctora, y en el caso de obstrucciones vasculares, ateromas, placas de grasa y calcio en las arterias del corazón. También estas alteraciones, estos ateromas producen, motivan la colocación de marcapasos o a estos deben aplicarse procedimientos especiales previos a un marcapaso. Por supuesto, cuando hay una placa de ateroma o una placa de grasa que obstruye las arterias coronarias son las que le perfunden el corazón, le llevan el suministro de sangre al propio músculo cardíaco. Y cuando estas arterias coronarias se tapan, el tratamiento inmediato es la revascularización o destapar esa arteria. ¿Por qué? Porque el paciente tiene riesgo de que esa oclusión de la arteria dañe de forma permanente esa parte del músculo cardíaco, que es lo que conocemos comúnmente como infarto. Entonces, el tratamiento primario, cuando hay una oclusión de la arteria coronaria, lo más rápido que debemos hacer es revascularizar ese paciente, reperfundir ese músculo, abrir ese vaso para que le llegue la sangre nuevamente al músculo cardíaco. Pero cuando esa reperfusión o esa revascularización se hace tardíamente, si no se hace en un tiempo oportuno, que lo ideal es hacerlo en las primeras 2 horas, o incluso hasta 12 horas de que ha ocurrido el infarto, pero si no se hace tempranamente, ese músculo se afecta de forma permanente y genera cicatrices en esa pared del corazón y esas cicatrices pueden provocar arritmias. Y en casos muy particulares, en esos pacientes también hay que poner un marcapasos especial, que es un marcapasos desfibrilador.
El marcapasos desfibrilador, la función que hace es que si el corazón, ese tejido cicatrizado, genera un ritmo rápido, en este caso una taquicardia ventricular, este marcapasos desfibrilador lo que hace es que detecta ese ritmo rápido y lo trata. Hemos visto mucho en las películas cuando un paciente presenta una parada cardíaca, que el corazón se detiene por una arritmia de estas, que le ponen unas paletas en el pecho y lo desfibrilan, lo despiertan, lo reviven. Entonces, esos marcapasos tienen esa capacidad de detectar esos ritmos rápidos y tratarlos, previniendo precisamente la muerte súbita. Son las arritmias más frecuentes y los trastornos del ritmo más frecuentes relacionados con los pacientes que tienen oclusión de las arterias coronarias, que tienen un infarto, que esa placa de ateroma dañan el flujo permanentemente del músculo y condicionan un territorio vulnerable para las arritmias. Doctora, estamos hablando de colocación de marcapasos, pero sabemos que hay diferentes tipos, como usted mencionó, de marcapasos. Hay marcapasos definitivos, temporales, y hay otro tipo de dispositivo que el electrofisiólogo coloca y sigue y monitorea. Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, marcapasos y otros dispositivos que se colocan a lo interno del paciente, debajo de la piel, como se dice. ¿Cuáles son estos dispositivos? Y si el marcapaso es cierto que puede ser temporal para estudio y seguimiento, está el Holter. Hábleme de esos dispositivos que coayudan al electrofisiólogo, al cardiólogo, para la salud del corazón. Sí, por ejemplo, existen dispositivos que se colocan en el paciente que no hacen ninguna intervención, como es el caso del Holter. Existe el Holter común, que ponemos unos parchecitos en el pecho, que usted se lleva una grabadora a su casa y al día siguiente se la retiran, pero también existen Holters que se implantan como si fuera un marcapaso de forma subcutánea por debajo de la piel, que monitorean el ritmo cardíaco de forma prolongada, que puede ser hasta 3 años. Esto es solo diagnóstico para cuando no tenemos dudas si el paciente tiene un trastorno del ritmo o si, por ejemplo, las palpitaciones son causadas por ritmos rápidos o ritmos lentos, donde la decisión de implantar un tipo de marcapasos u otro no está clara. Eso es diagnóstico solo, pero también en la parte terapéutica existen los marcapasos transitorios, son marcapasos que ponemos temporalmente bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, un paciente que tiene una oclusión de una arteria coronaria que hace un infarto, si esa arteria coronaria que se ocluye irriga una porción importante de lo que es la parte eléctrica, ese paciente se puede bloquear, puede hacer un ritmo lento, un bloqueo auriculoventricular, como se define. Entonces, en esos casos, mientras se resuelve lo más importante, que es la oclusión de la arteria coronaria, se le pone un marcapasos transitorio que se retira cuando se solucione la oclusión. Sí, el ritmo se restablece, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso de que el paciente tenga un ritmo constante y donde no haya una causa reversible de ese ritmo lento, por ejemplo, ya sea lento o rápido, si no hay una causa que se pueda tratar, por ejemplo, como en el caso de los trastornos renales, los desequilibrios en los electrolitos, que cuando se corrige el desequilibrio electrolítico, el paciente se recupera. Entonces, si no hay una causa así que nosotros podamos tratar, el paciente se le debe poner un marcapasos definitivo. Y ya hemos hablado de 3 tipos de marcapasos definitivos. Los marcapasos que son para el ritmo lento, que son los marcapasos convencionales,
Existen los marcapasos desfibriladores, que son cuando el paciente hace un ritmo rápido, hace una taquicardia ventricular, y este marcapasos desfibrilador detecta esa arritmia y la trata instantáneamente, previniendo la muerte súbita. Y está el marcapasos resincronizador, que es el marcapasos para el corazón grande, el corazón dilatado, el corazón insuficiente, para ayudar a una contracción efectiva, sincrónica del corazón y permitir un bombeo adecuado de la sangre. Existen otros marcapasos, están los marcapasos sin cables, que tienen indicaciones muy específicas, que son unos dispositivos muy pequeñitos, que no necesitan cables para estimular el corazón porque se conectan directamente en el corazón. Existen los marcapasos que se colocan subcutáneos, donde no hay cables por dentro del corazón y son unos conectores que detectan los ritmos rápidos y lo tratan, que también son tipos de marcapasos de uso menos frecuente. Este último que usted menciona, ¿son los llamados grabadores de ciclos implantables? El grabador de ciclo implantable es el grabador Holter. Eso es diagnóstico. Es como un Holter, pero este graba de forma prolongada, generalmente de Y es 2 a 3 subcutáneo. años. Es subcutáneo, es un Holter o grabadora de eventos implantable porque se implanta dentro del corazón. No dentro del corazón, perdón, sino se implanta en el pecho de forma subcutánea, que realmente es un aparatito muy pequeño que no se ve, pero es diagnóstico. Es para detectar ya sea un ritmo rápido, un ritmo lento, y tener una correlación entre la clínica del paciente y lo que pasa en el corazón. Doctora, tenemos dos preguntas. La primera, a propósito de los marcapasos y los monitores cardíacos. Hay un amigo que dice que él siente, dice él, cuando el marcapaso le dé el fuetazo. ¿Qué quiere él decir, doctora? Claro que sí, esos son los marcapasos desfibriladores. Los desfibriladores, precisamente cuando el paciente hace un ritmo rápido, estos dispositivos lo detectan. A veces lo tratan de forma que el paciente no lo percibe porque lo que hacen es que se aceleran más rápido de la taquicardia que tiene el paciente y muchas veces eso puede pasar desapercibido, sentir unos latiditos rápidos, un mareo, una debilidad transitoriamente porque es en fracción de segundos. Ahora bien, cuando este ritmo rápido persiste, depende de lo que se programe, 15, 30 segundos, si este ritmo rápido persiste y no cede con la sobreestimulación, o sea, acelerando la frecuencia mucho más rápido, este desfibrilador le va a dar una descarga de energía que generalmente son 40 joules. Para tener una idea, por ejemplo, cuando el paciente hace una parada cardíaca, que le ponen una paleta en el pecho, que le dan una descarga, usted ve que en la película que el paciente hace un impacto, salta en la camilla, antes de despertarse, de revivirlo. Entonces, estos aparatitos desde dentro del corazón, cuando dan esta descarga, usted lo puede sentir como un golpe fuerte en el pecho. Pero realmente es un beneficio, vamos a decir, doloroso en este caso, porque generalmente porque le está salvando la vida al paciente, Doctora, evitando la muerte súbita, evitando la muerte súbita. bien, bradicardia. En la bradicardia, doctora, ¿es obligatorio la colocación del marcapaso o hay otros procedimientos que se puede practicar al paciente que no sea la colocación del marcapaso? Definitivamente no existe un medicamento que se le pueda proporcionar al paciente que aumente el ritmo de forma ambulatoria. Estando hospitalizado bajo ciertas circunstancias, si hay un ritmo lento, se le pueden poner medicamentos endovenosos que hacen que el ritmo cardíaco
acelere. Ahora bien, si el paciente tiene una bradicardia sintomática, que ya se ha determinado que realmente le produce síntomas, que es causante de la sintomatología que tiene el paciente, que no es un atleta de alto rendimiento. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento tienen bradicardia, manejan ritmos lentos. Entonces, en estos casos, si se ha indagado bien en el paciente sobre la causa y la sintomatología, definitivamente hay que implantarle un marcapasos. Esa es la principal indicación del implante de marcapasos, es la bradicardia sintomática. Doctora, ¿puede la bradicardia producir elevación de ritmo cardíaco, de los latidos y las pulsaciones? Sí, existe lo que se llama enfermedad del nodo sinusal. El nodo sinusal es el nodo que comanda dentro del corazón, el que marca el paso, son las células marcapaso, por eso, porque ellos son los que comandan, lo que inician el latido. Entonces, en el nodo sinusal, fruto lo más frecuente es relacionado con el envejecimiento y la calcificación de esas células marcapasos propias del corazón, se envejecen, se calcifican y se manifiesta esta afectación de diferentes formas. Y una de las más frecuentes es así: síndrome de taquicardia bradicardia. El corazón se acelera rápido, y de pronto, pausa, y el paciente siente debilidad, mareo, incluso pérdida del conocimiento. Entonces, eso es muy común. Es quizá la causa más común de implante de marcapaso, la enfermedad del nodo sinusal, y la manifestación más frecuente es esa, síndrome de taquicardia, bradicardia. ¿Pudiera algún medicamento indicado para la hipertensión arterial causar efectos secundarios en pacientes con bradicardia? Por supuesto, existen medicamentos que se utilizan para la hipertensión, por ejemplo, los beta bloqueantes, que dentro de los efectos, vamos a decir, perjudiciales que podrían tener, están la bradicardia. Ojo con esto, ¿por qué? Porque los beta bloqueantes son medicamentos muy buenos, con amplio uso dentro de la cardiología, con muchos beneficios en el paciente, y es un riesgo que se asume. Ahora bien, hay que darle seguimiento al paciente, monitorearlo con el electro y ver en el seguimiento si realmente este enlentecimiento de la frecuencia puede provocarle algún daño al paciente. Pero sí, existen medicamentos que de por sí enlentecen el ritmo, y existen muchas condiciones que lo que se busca es eso, enlentecer el ritmo cardíaco para que el corazón trabaje menos, ande más pausado, y eso también beneficia al paciente. Doctora, tengo una pregunta de unos amigos. Su padre padece bradicardia. Tiene colocado un marcapaso hace 3 años. Es un paciente de unos 69 años, le gusta el alcohol, y aunque había reducido la ingesta de alcohol en estas pasadas fiestas navideñas, el señor comenzó a beber de manera desmedida, según sus hijos, que están muy preocupados, hasta que en un momento llegó a tener una fugaz pérdida de estabilidad y como de conocimiento. Luego de recuperarse, él alegó que eso no eran daños por alcohol, porque su médico le ha dicho que el alcohol no hace daño al marcapaso. Bueno, realmente eso es importantísimo, y de hecho es de las cosas más irrelevantes a tomar en consideración ahora en estos días de festividad donde el alcohol abunda en las actividades sociales, y hay que tener mucho cuidado con eso. El alcohol es un cardiotóxico, debilita el músculo cardíaco, predispone a muchas otras condiciones que pueden generar afectación del ritmo cardíaco, infarto, derrame cerebral. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso,
porque dentro de las arritmias más frecuentes que existen, por ejemplo, en los pacientes que tienen bradicardia, que se le coloca un marcapaso, la arritmia más frecuente, muchas veces relacionada con esta alteración, es la disfunción del nodo sinusal, la fibrilación auricular. La fibrilación está muy directamente relacionado con la ingesta de alcohol. El alcohol puede predisponer a arritmias, las arritmias hacen que el corazón se contraiga de forma muy rápida, puede llevar a baja de presión, por ejemplo, puede llevar a embolia cerebral, puede predisponer a infarto. Entonces, hay que tener mucha precaución con la ingesta de alcohol. El alcohol deshidrata y eso puede llevar, la deshidratación puede llevar a mareos, debilidad, pérdida de conocimiento. Entonces, no. Si bien es cierto que existen algunas consideraciones permitidas en lo que es la ingesta del alcohol, que quizás no es que no hace daño, pero si usted se toma, por ejemplo, 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza, se toma 1.5 onzas de un licor, entonces en esos casos puede que no te haga daño, pero no podemos incentivar a que el consumo de alcohol es beneficioso porque en realidad no lo es. Si usted tiene la costumbre, por ejemplo, de tomarse una copa de vino, el hombre se puede tomar 1 o 2 copas de vino al día, por ejemplo, con las comidas, con las cenas. No es acumulable, o sea, no es que si yo no me la tomé hoy, mañana me voy a tomar la de hoy y la de mañana y pasado, por ejemplo, me voy a tomar la 3 que no me tomé los 3 días previos. No es acumulable. Se puede tomarse permitido 1 o 2 copas de vino en esa proporción que dijimos, 5 onzas de vino en el hombre, pero el alcohol debilita el músculo cardíaco. En pacientes que tienen predisposición puede condicionar a un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama cardiomiopatía alcohólica, y también, por ejemplo, puede predisponer a obesidad. La obesidad lleva a infarto, lleva hipertensión, lleva diabetes. Entonces, no podemos promover la ingesta de alcohol como algo beneficioso para el paciente porque no lo es. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero brevemente, después de que a un paciente le he colocado un marcapaso, sea por bradicardia o por cualquier otra afección cardíaca, ¿qué debe no hacer aparte de la ingesta del alcohol? ¿Qué debe cuidar en la persona que le es colocado un marcapaso? Sí, es importante que si el marcapaso se colocó del lado derecho, del lado izquierdo, evitar los movimientos repetitivos en la extremidad donde se ha colocado el marcapaso, porque la fricción constante puede dañar el cable. Es importante el chequeo periódico del marcapasos, porque así existen ajustes que se le van haciendo al paciente, pero fuera de eso, el paciente puede hacer su vida normal. Puede hacer, obviamente, con su control de todas las comorbilidades que pueda tener y su chequeo periódico, pero lo único que se les recomienda al paciente que no haga es, aparte de lo que hemos hablado, de cuidarse, dieta, ejercicio, ingesta de alcohol, control de la presión, de la diabetes, comer sano, etcétera, es no hacer movimientos repetitivos del brazo. Doctora, se nos acabó el tiempo. Se nos fueron 34 minutos, pero volando. Y doctora, gracias del alma por dedicarnos esta media hora de orientación, de verdadera orientación a los pacientes con problemas cardíacos, principalmente a los pacientes con marcapasos y a los pacientes que padecen una de las más comunes de las patologías que motivan el marcapaso, que es la bradicardia. Doctora, gracias del alma. Gracias a ustedes, y espero que nos sigamos viendo. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia que siempre nos acompaña. Sí, doctora, gracias. Y como usted sabe que usted tiene la llave de las puertas de consulta participativa, no es necesario decirle que para usted siempre están abiertas. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Elaine Núñez, cardiólogo, electrofisiólogo, solo nos resta darle las gracias por estar ahí, por acompañarnos en este mes de enero, en este primer mes del nuevo año 2023, y recordarles, amigos, que nuestra salud depende, después del divino, depende de nosotros, de cómo nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.